Hola, buenas noches. Yo soy Beto Ortiz, que empieza una nueva edición de Beto a saber la amenaza fantasma. Esta noche vamos a tener un programa distinto porque vamos a dedicar buena parte del tiempo a una entrevista muy detallada, capítulo por capítulo, de un personaje que creo tiene muchísimo que contar para revelarnos a los peruanos la entraña gangsteril de uno de los peores presidentes que hemos tenido en nuestra historia reciente. Me refiero, por supuesto, a Martín Vizcarra y me refiero a su asistente del despacho presidencial, Karen Roca, que está aquí en vivo con nosotros. Buenas noches, Karen. Hola, Beto. Gracias por estar en el programa. Gracias por la invitación. Vamos a tratar de entrar en tema escuchando lo que en septiembre del año 2020 dijo Martín Vizcarra cuando acusó a Karen Roca de haberlo traicionado. Adelante. Puedo decir a los peruanos que lo que hay aquí es la traición de alguien de mi entorno cercano. Me genera tristeza y además de la decepción, lamento decir que esto es una situación de índole personal que ha trascendido a la escena política y que ha sido aprovechada por personajes oscuros. Tengo que lamentar profundamente y pedir disculpas al país porque una persona del despacho presidencial en quien yo confiaba, no desde ahora, sino desde años atrás, ha generado esta situación con dichos sin base y sin fundamento alguno, y que alimenta además el chisme y el morbo de muchas personas. Son los mismos que tienen la costumbre de grabar conversaciones. Nuevamente salen con un audio que ha sido confabulado, incluso con personal de mi extrema confianza, para poder tratar de tergiversar la realidad. Yo no he escuchado los audios por salud mental, ¿no? Que ahora tanto necesitamos. Bueno, como todos recordamos, es septiembre de 2020, es la época de la pandemia, y había estallado el escándalo de Richard Swing, el controvertido amigo, asesor de Vizcarra, tema que a él lo avergonzaba mucho y que él trató desesperadamente de tapar, sin conseguirlo, por supuesto. Karen, a pesar de que no te menciona, es bastante evidente para todos que está hablando de ti. Quisiera comenzar porque nos describas la naturaleza de la relación con este individuo al que no conocíamos en política y sí en farándula, ¿no? No es la primera vez que un personaje de la farándula salta a la política. De hecho, ahí están, por ejemplo, Susy Díaz y Chibolín. Pero, ¿cómo hizo para escabullirse hasta el despacho presidencial? Cuéntanos un poco. Bueno, toda esta historia comienza cuando el señor Vizcarra decide aceptar la invitación del señor Pedro Pablo Kuczynski a candidato como primer vicepresidente para la República del país, ¿no? Entonces él me comunica de que se venía a Lima aceptando esa propuesta y yo ya estaba acá en Lima porque mi familia estaba acá y yo terminaba de trabajar en el gobierno regional el diciembre del 2014. Me vine a Lima a pasar Navidad acá y me quedé porque mi hija había ingresado a la universidad. Entonces empezamos la campaña, ha sido una campaña muy, pienso yo, bonita, ¿no? Porque me parece que en ese momento había mucho compañerismo. Pero te ha sido hasta la campaña de PPK, no vamos a demorar 3 horas. Y estábamos en Richard Swing. Ahí avanza un poquito en ese ámbito, Richard Swing viene a brindar sus servicios. Él como que quería ¿Qué servicio brindaba? Como que quería
hacer canciones para la campaña, ¿no? Me parece que es en ese interín que ellos se conocen. Richard me busca también, le digo cómo puede llegar al señor, de igual manera... ¿Cómo podía llegar al señor? Esperándolo, porque era, o sea, cuando estás en campaña es puertas abiertas, ¿no? Entonces los candidatos pueden recibir a varias personas, siempre y cuando quieran, ¿no? Siempre y cuando quieran. Entonces me parece que ahí ellos hacen un contacto. ¿Podríamos decir que tú lo presentaste? No, no los presenté. ¿Era tu amigo antes? No, tampoco. Lo conocí en la campaña, pero yo después me vengo a enterar que ellos tuvieron una amistad que fue creciendo, ¿no? Porque se comunicaban por teléfono. Después, cuando se fue a Canadá, el señor, me enteré que la amistad había crecido. ¿Y para qué? O sea, yo no te puedo... A ver, vamos a poner en contexto. Vizcarra decidió dejar el Poder Ejecutivo porque él era ministro de Transportes, ¿verdad? Claro. Renuncia. Renunció y se fue como embajador a Canadá. ¿Richard Swing lo siguió a Canadá? No lo sigue, pero sí las comunicaciones eran continuas, ¿no? Yo me vine a enterar... Porque yo recuerdo un video de Richard Swing en Canadá. Sí, pero no coincidía en el tiempo. No. Sí, han querido decir un montón de cosas, pero la realidad es esa, ¿no? ¿Cuál? De que ellos se comunicaban por teléfono. O sea... ¿Hablando de canciones? Yo pienso que de política y de todo, porque después... ¿Te parece que Richard Swing es una persona versada en política? Mira, eso me han preguntado muchas personas, pero yo que he trabajado en el despacho presidencial, te puedo decir de que todos los días, todas las mañanas, Richard le enviaba información nacional, internacional, o sea, al WhatsApp, ¿no? Bueno, pero eso es algo que cualquiera de nosotros puede hacer, la información está ahí a la mano. Yo no sé cómo, pero él brindaba ese asesoramiento, ¿no? Eso sí te lo puedo decir. Entonces, yo no lo veía mal y tampoco tenía por qué verlo mal porque la decisión no era mía, sino era del señor. O sea, recuerda que yo soy solo su asistente, ¿no? Correcto, pero fue una amistad que él trató de negar, ¿no? Y que terminó de manera desafortunada para él. Por negar pasó todo esto, ¿no? Por negar, por él sentir vergüenza y decirle al país de que que Richard Cisneros era su asesor. Pasó todo esto, ¿no? Porque si él hubiera sido valiente y se hubiera enfrentado y hubiera dicho la verdad, yo creo que seguiría, de repente todavía hubiera tenido un buen fin. Él dijo, ¿no? Tratando de explicar, ¿no?, su amistad con este personaje, dijo que lo había apoyado en la campaña y como retribución lo había puesto como asesor, ¿verdad? No, yo creo que siempre lo negó. Él siempre lo negó. Nunca dijo, ¿Seguro? Sí, nunca dijo de que... Es que en realidad el señor Vizcarra ha dado muchas versiones. Primero de que su gobierno no era el gobierno del tarjetazo. Después de que nadie podía imponer por haber apoyado una campaña. Y después que todos tienen derecho, ¿no? Entonces fueron varias etapas en las que el señor no sabía cómo salir del paso. Entonces la preocupación interna dentro del despacho ya era más fuerte, ¿no? Porque la espuma iba creciendo. ¿Tú te ¿no? paseas por el Congreso y por la Fiscalía para tratar ¿de qué? Para que parezca que es tu amiga, tu amigo, perdón. No, todavía no. Yo no sabía hasta ahí las intenciones que tenía el señor Vizcarra. No lo sabía. Ahora ya lo tengo claro, ¿no? Ahora soy de repente su enemiga, porque... Sin duda. Él dice que yo lo grabé clandestinamente falso, porque él sabía de los audios. Ya, y yo te digo algo, ¿no? Si yo no hubiera tenido una prueba, nadie me hubiera creído. Al menos en la fiscalía yo no iba a poder demostrar lo que yo decía. Vamos a ir a un audio en el cual el audio corresponde a marzo del año 2021, en el cual Karen revela que Martín Vizcarra admitió su amistad con Zoraida Ábalos, la ex fiscal de la Nación. Adelante. Y el presidente me enseña en el celular una llamada entrante y una saliente de Zoraida. Y he hablado con ella y ahí me ha dicho. Yo le he dicho, no sé qué estará pasando. ¿Y por qué no lo había dicho usted? ¿Por qué no había dicho de que yo lo he hecho por cuidar mi declaración? Porque yo no quiero que sea manoseada como la declaración de Miriam. ¿Por qué no había dicho usted eso? No, yo no tengo por qué decirle, me dijo.
pero mira cómo me ha llamado. Y yo puedo decirle a ella, porque ella es mi amiga, yo puedo decir, a pesar del perfume, y todavía haciéndose el payaso, me dice, a pesar de su perfume, porque siempre le hemos criticado que Soraya se ha hecho mucho perfume, a pesar del mucho perfume que se ha hecho, es buena, es mi amiga. Y mira cómo me ha llamado, me enseñó a él, y ahí tenía las llamadas de Soraya. Ella le pide a él, y él a ella, claro, pues si ya ha habido el trance cuando ellos querían el presupuesto. O sea, todos los jueces que le ha visto Martín Vizcarra es ella, Rosemary Silva. Con Domingo Pérez, por eso es que Domingo Pérez viene acá a trabajar y su mujer lo mandan a Perú Contras. Claro, entonces con esa seguridad ellos han hecho todo, que no vayan al Congreso, que no vayan, que hagan, o sea, todo. Es hora de ganar como los dioses. Regístrate en olimpo.bet y recibe 45 soles sin rollover por tu primera recarga de 10. Ya lo sabes, juega y gana como los dioses en tus eventos deportivos favoritos, casino y deportes virtuales. Únete a olimpo.bet, tu casa de apuestas y casino online. Seguimos conversando con Karen Roca y hablando de Zoraida Ábalos, es cierto que ella entraba y salía de Palacio durante el gobierno de Vizcarra sin necesidad de registrarse. Había reuniones oficiales en las cuales todos éramos informados. Como la señora lo ha negado, hasta me ha mandado carta notarial para que yo me rectifique. Yo nunca me he rectificado porque yo en ese momento donde salen los audios, ¿no? Donde tú la pregunta que me haces, no fui yo quien sacó a la luz eso, sino fue la persona que en ese momento se suponía era mi abogado y había estado grabándome todo el tiempo y él fue quien lanzó esos audios, ¿no? Entonces, lógicamente, al salir todo este esquema, casi tenía al país, a medio país encima mío, ¿no? Con los peores calificativos. Ahora te puedo decir que sí, pues la señora entraba en reuniones oficiales, pero sí hubo un par de reuniones donde simplemente ella va y se reúne, ¿no? O sea, no sé a qué punto de repente a veces por miedo la gente que ha trabajado en Palacio dentro pueda decirlo, ¿no? Pero es lo que yo estando en Palacio he visto, ¿no? Soy testigo de eso. El otro personaje también pintoresco que formaba parte del entorno de Martín Vizcarra cuando era presidente es el famoso vidente Hayimi. Y esto se reveló porque Carlos Paredes, director de Contracorriente, conversó con el vidente y nos enteramos de aspectos bastante pintorescos, por no decir folclóricos, del mandatario. Adelante. ¿Y la has hecho limpia o no? Sí, claro que sí. 2 veces. ¿En Palacio o en su casa? No, en el mismo Palacio, en el despacho presidencial. Llevé mis espadas, llevé mis flores, ¿no? Para poder ayudarlo. Ya, y todas las veces has entrado sin registro a Palacio. No, jamás me registraron. No hubo ni un registro previo. Yo entraba por la puerta del costado, la que está desamparados. ¿Y alguna vez has tenido consulta con la esposa de Vizcarra o solo con él? Sí, con la señora Maribel, claro que sí. La primera vez fue en su domicilio, ahí en 2 de mayo, y la segunda vez fue en Palacio de Gobierno, como 3 veces. Pero más era con el presidente. Bueno, esto podría parecer una cuestión anecdótica o trivial, sin embargo, dice mucho de la calidad de sus asesores, ¿no? Porque, vamos a ver, un presidente de la República sí tiene derecho pues, a tener estas creencias esotéricas, pero eran las personas que lo aconsejaban, eran los personajes que le hablaban al oído, Hayimi y Richard Swing. Bueno, yo conocí a Hayimi porque el señor Vizcarra me lo presenta, ¿no? ¿Cómo te lo presenta? El primer día de que él asume como presidente, ya estábamos en el despacho presidencial y el señor Vizcarra me dice que iba a venir Hayimi, que lo reciba, ¿no? Entonces fui a recibirlo y lo llevé a su residencia, ¿no? Hayimi lo espera ahí, lo atiende al señor Vizcarra, atiende a su esposa y luego que viene el señor Vizcarra me dice, corre, ahora que te atienda a ti, ¿no? Me dijo así.
Entonces yo fui pues por curiosidad, porque me estaba enviando pues el jefe, ¿no? Pero en realidad no vi nada extraño en que el señor tenga esa atención, ¿no? Porque al final tú sabes que nosotros como subalternos, como él mismo lo ha dicho, ¿no? Como personas subalternas que somos, solamente recibimos órdenes, ¿no? Entonces todo el tiempo nosotros hemos estado supeditados a las órdenes que él nos daba. Ahora, tú me especificabas al inicio que tu cargo era ser asistente del despacho presidencial, pero quien tenía un cargo más protagónico era doña Miriam Morales, que era la secretaria del despacho presidencial. Hasta hoy se ha repetido en medios que había una especie de triángulo amoroso en Palacio de Gobierno. Y claro, eso está muy bien para la prensa del corazón, pero ¿cuál era realmente la naturaleza de la relación de la señora Morales con el señor Vizcarra? Yo agradezco tu pregunta, Beto, y quiero que me permitas primero contestarte eso que a mí esto sí para mí ha sido un dolor grande, porque yo sabía lo que se estaba armando para tapar la acción que el señor, para tapar que el señor no quería decirle al país que Richard Cisneros era su asesor, ¿no? Entonces no se les ocurrió más brillante idea que armar un trío amoroso, ¿no? Entonces, involucrándote a ti. Involucrándome a mí, que cuando sale todo esto yo estaba celosa, que de repente yo por celos había armado todo eso, por eso es que él mismo dice, todos ¿no? estos audios sobre la figura del padre. Exacto, y Martín Vizcarra era todo armado y todo eso, ¿no? Entonces te puedo decir con toda convicción, tengo hijos, ¿no? Y siempre he mantenido y he querido ser ejemplo para mis hijos. Y de la noche a la mañana el señor hace todo un triángulo donde él mismo juega de víctima, ¿no? Juega de víctima y hace parecer que dos mujeres estaban peleando el amor de él, ¿no? Entonces, lo que en Palacio internamente sabíamos es que no era así. Pero un ratito, ¿el señor Vizcarra no tiene una esposa? Tiene una esposa. Y él armaba un tinglado para que pareciera que Miriam Morales y Karen Roca se peleaban por su amor, porque claro, él es Brad Pitt, ¿no? ¿Y qué pasa con la señora Maribel? ¿En dónde queda? Beto, cuando él tiene que cuidarse y protegerse a él no le importa a nadie. Él no mira aquí, no mira allá. Él solo piensa en él. Primero es él, segundo es él y tercero es él. Y de verdad que así siempre se ha manejado. Oye, es evidente. Sí, a él no le interesa que puedan pensar el resto, a él le importa cómo queda él ante el país, ¿no? Entonces, lógicamente yo, su asistente, nunca dijeron, Beto, de que era la secretaria, o cuando dijeron la secretaria, automáticamente todas las miradas fueron hacia mí, pero nunca dijeron la secretaria general de Palacio. Y en el despacho presidencial todas son secretarías. O sea, hay secretaría de protocolo, secretaría de prensa, secretaría de administración, secretaría de despacho. Nunca dijeron ni siquiera el nombre, simplemente al mencionar secretaria automáticamente las miradas eran hacia mí, ¿no? Y yo no pude defenderme, Beto, en ese momento. No pude porque todas las miradas, todos los troles, tú no sabes cómo los troles me atacaban por redes. Yo no tenía una campaña, unas personas que aboguen por mí. Ni siquiera en ese tiempo tenía abogados. No tenía a nadie, estaba completamente sola. ¿Es cierto que tienes chats con la señora Maribel de Vizcarra, ex primera dama, en los cuales ella te pide que Miriam Morales no vuelva a entrar al despacho? No solo que Miriam Morales no ingrese al despacho, sino también que otra persona, que el señor Vizcarra sabe. ¿Nosotros no podemos saber? Es una persona de Moquegua, ya una chica de Moquegua. Danos las iniciales, el primer nombre. Creo que Carlos Paredes lo ha puesto en su libro. Uy, pero imagínate, no tengo el libro a la mano. Una letra ya. No, porque está vinculada a una persona que sí, le tengo mucho aprecio. Ya, pero entonces, Maribel, primera dama de la nación. Sabía todo.
¿Y por qué lo toleraba? Es la pregunta que todos se hacen y yo quisiera que tú, como periodista, y creo que debes saber, ¿no? ¿Por qué lo tolera? No lo sé. Ha pasado el tiempo y has visto que han entrado nuevos personajes. Sí, claro. Y el bebito Fiu Fiu, ¿no? Y no han dicho nada, absolutamente nada. Pero sí, cuando yo hablo, lo traicionó. Porque esa ha sido la lectura que Vizcarra le ha dado a la gente, ¿no? Y yo le digo al señor Vizcarra, me ha hecho más fuerte. En todo este proceso, él me ha hecho más fuerte. ¿Por qué? Porque no me voy a rendir. Porque yo solamente, si me siento acá, no es porque también me hayan pagado, porque mucha gente en provincia piensa que cuando uno se siente en un set de televisión es porque te pagan y porque tú cobras bien. Y cuando ya no te ven un tiempo, seguro se le acabó el dinero. Y eso es totalmente falso. Yo estoy aquí simplemente por un solo hecho. Vizcarra tiró al piso mi apellido. Mi padre murió de COVID. No tuvo derecho a una vacuna. Y a él no le importó nada, porque cuando estuvo este proceso de Richard Swing, yo le pedía, le rogaba, le imploraba ir a ver a mi papá a Moquegua. Y él nunca me dio permiso. ¿Qué hizo? O sea que tu padre es una de las víctimas de la pésima gestión de Vizcarra con el COVID. Sí. ¿Tu papá? Mi papá. Mi papá murió de COVID. Y ¿sabes qué? Eso es algo que nunca voy a poder olvidar, porque no pude ver a los ojos a mi papá y decirle lo que estaba pasando. Mi padre, más de COVID, murió de dolor, de saber cómo estaban atacando a su hija, cuando mi papá le tuvo mucha consideración al señor Vizcarra y a toda su familia. Mi papá nunca me ha enseñado a ser, como él dice, una traidora. Vengo de una familia militar, he sido criada en familia militar, y tú debes saber qué se siente, porque tú también lo has vivido, cuando te acosan, te sentencian y no te dan derecho a hablar, simplemente ya te etiquetan. Pero tú ganaste una querella, tú le ganaste una querella. Le gané una querella. Que tenía todo el estudio UGAS, ¿no? Defendiéndolo como siempre. Mi abogada, que le mando un saludo muy especial a Tatiana Bardales, que es mi abogada. ¿Sí? Ella ganó la querella a Vizcarra, le ganó la querella. ¿Sí? Y yo desde ahí dije, gracias, ¿no? Gracias, Dios, porque así yo puedo ganarle varias querellas al señor Vizcarra. Y además lo que acabas de decir creo que va a hacer que tantos miles de peruanos que han perdido, que hemos perdido, porque yo perdí 2 primos y un hermano de mi padre, seres queridos en la pandemia, nos identifiquemos con lo que dices, porque él ha salido impune del peor de los crímenes. Pero la batalla no ha terminado todavía. No, yo pienso que sí hay justicia. Yo la estoy viendo, la estoy viviendo. Él puede salir libre y decir que él tiene la conciencia tranquila. Lo dice de la boca para afuera, porque yo estoy completamente segura que él tiene miedo. Sin duda. Yo estoy completamente segura. Yo lo conozco al señor Vizcarra porque he trabajado años con él. ¿Cuántos? Varios años, Beto, varios años. Yo sé cómo es el señor Vizcarra, yo lo puedo ver de lejos, su mirada, su forma de pensar, yo la conozco. A propósito de que has mencionado a Miriam Morales, hay que decir que ella es ahora la asesora principal de la congresista de Podemos, Kira Alcaraz. Y así como ella, hay muchos otros agentes del Lagarto enquistados en diferentes estamentos del Estado, porque él de alguna manera está manejando sus hilos desde detrás del escenario. Vamos a ver el momento en el cual Vizcarra niega haber recomendado ministros a Dina Boluarte, cosa que todos sabemos es falso, como casi todo lo que sale de su boca. Su exministro de Agricultura lo ha acusado de recibir coimas de las obras aquí que realizó usted como exgobernador regional de Moquegua. ¿Qué tendría que decirle al pueblo de Moquegua? Que él no ha sido ministro de Agricultura de mi gestión, ¿no? Mire, qué casualidad. También dicen que yo recomiendo ministros a Dina Boluarte. ¿Se da cuenta? Que con mucha ligereza se puede hacer afirmaciones sin ningún sustento. Yo a la presidenta Boluarte nunca le recomendaba en absoluto ningún funcionario, y tiene a varios ministros que trabajaron en mi gobierno, trabajando en el gobierno de Dina Boluarte, y nunca he hablado con ella.
No todas las bacterias son malas, en nuestro cuerpo existen de las buenas que se llaman probióticos y forman la flora intestinal, como Provax Inmuno, que mejora la defensa de tu cuerpo y podría reducir hasta en 40% el riesgo de infecciones respiratorias en niños. Además, se disuelve en la boca y sabe buenazo. Provax Inmuno es un producto de calidad Bonafarm. Bien, lo que acaba de decir claramente es mentira, porque todos sabemos que hay muchas personas de Vizcarra infiltradas en el gobierno de Dina Boluarte. Es evidente, la ministra de Salud hasta hace poco era una de sus principales seguidoras. Rosa Gutiérrez. Y fundadora del partido, este partido que no vale la pena ni mencionar el nombre. Sí, la conozco muy bien a la doctora, la conozco perfectamente. Me preguntaron desde la primera vez y yo dije pues que sí, ¿no? Que sí eran muy amigos, se habían hecho muy amigos, porque da la casualidad de que ella siempre quiso ser ministra, ¿no? En la época de Vizcarra, y Vizcarra no confiaba en ella, ¿no? Y de la noche a la mañana se volvieron más amigos. La pudo colocar. Se volvieron más amigos, lógicamente, o seguramente, mejor dicho, por algo, ¿no? Porque el señor Vizcarra nunca hace algo y lo dice, ¿no? Pero Rosa Gutiérrez ya salió del gobierno. ¿Qué otros nombres podrías darnos de personas del entorno de Vizcarra que estén actualmente en el gobierno de Dina? El actual ministro de Transportes, ahorita. Después, no se me viene a la mente ahorita, ¿no? Pero al actual ministro de Transportes lo conocí porque fue ministro de la Producción, ¿no? En la época del señor Vizcarra. Pero no solamente ministros, hay funcionarios de importancia en diferentes estamentos del Estado, ¿verdad? Claro. Hay muchos que seguramente al verme dirán, pucha, ¿cómo tiene el valor de salir? ¿No? A mí me han dicho, Beto, Karen, ten cuidado, no hables, puede hacer que te pase algo. Y yo te digo con toda firmeza que después de haber visto a uno de mis hijos postrado en una cama justo en esta época, mejor dicho, en la época que Vizcarra hace todo yo le digo show mediático ante el país, tuve un hijo casi al borde de la muerte. Y hay situaciones, Beto, que te hacen fuerte, ¿no? Entonces, a mí me hizo fuerte perder a mi papá y haber tenido la gracia de que Dios me permita tener a mi hijo con vida. Y por eso y por mis hijos, yo voy a luchar hasta el final, no me voy a cansar. Justo al señor Vizcarra le dije, ¿no? Que yo siempre, de aquí en adelante, soy la roca en su zapato, porque como él mancilló mi apellido, y ahora dice que no me conoce, ¿no? En Moquegua ha dicho que no me conoce, y yo le he recordado bien, ¿no? En un artículo que saco todos los miércoles, en un diario Prensa Regional de Moquegua, que también le saludo al director. Yo, Beto, trato de hacer mis caminos sola. Me estoy reconstruyendo poco a poco, profesionalmente, como ser humano, y yo misma me doy fuerza, yo misma me doy valor, y yo sé de que el único tema a mi favor es la justicia, ¿no? Porque yo sé que la justicia me asiste, Beto. Entonces, has mencionado al ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez, que también ha sido ministro de PPK. Y la verdad es que no creo que sea el único, ¿no? Porque a cada rato, cuando aparece una denuncia de corrupción y empezamos a rastrear de dónde viene, todos los caminos llegan a Lagarto, ¿no? Entonces, sí recuerdo a Pérez, es un ministro que tiene un parecido con un Pero consultor. El señor siempre va a decir que no. Siempre va a decir que no. ¿Y por qué a Dina y a Otárola les convendría esta alianza secreta, entre comillas, con Vizcarra? Yo tengo una teoría, Beto, pero es parte de una investigación en 2 carpetas fiscales, porque te quiero precisar de que yo soy testigo de todas las investigaciones que el señor Vizcarra tiene, ¿no? Por el tan solo hecho de haber trabajado con él.
Yo lo único que puedo decirte es que él siempre va a negar lo que a él no le convenga, ¿no? A un periodista hace poco se lo dije, quisiera que la vida me dé la oportunidad de tener al señor Vizcarra frente a mí una sola vez más. Creo que ahí terminaría de decirle lo que no pude decirle al salir de Palacio de Gobierno, ¿no? Porque nunca pensé. Es más, la gente decía muchas cosas, los que conocían a Vizcarra decían muchas cosas, pero yo nunca creí. Yo siempre creí en él y que estaba haciendo las cosas bien, ¿no? Pero cuando él se mete directamente conmigo para querer que yo me culpe de las cosas que él había hecho, y como yo decidí no hacerlo, me volví su enemiga. Él sabía de los audios, él sabía de eso. ¿Qué pasó con José Hernández? Es su gran amigo, el ingeniero Claro, Hernández. su testimonio tendría que haberlo llevado a prisión. Claro, pero el señor también lo ha negado. Cuando apareció su testimonio como colaborador eficaz, todos creímos que lo siguiente iba a ser ver a Vizcarra preso, pero desapareció el mapa. Bueno, el ingeniero Hernández seguro me está escuchando. Él es un gran amigo del ingeniero, no de ahora, no de muchos años atrás. Y el ingeniero siempre ha sido muy respetuoso y muy leal, se puede decir, al señor Vizcarra, pero a veces el señor Vizcarra se olvida de sus amigos, ¿no? Los desconoce, o simplemente los que eran amigos, después cuando le preguntan ya no son sus amigos, ¿no? O simplemente no se acuerda de ellos. ¿A ti te consta que Vizcarra se reunía con Keiko Fujimori para preparar su entrada, o mejor dicho, para conspirar contra Kuczynski? No me consta, pero cuando el señor Vizcarra estuvo como vicepresidente y embajador en Canadá, en Palacio de Gobierno se hablaba de ese tema y yo realmente no lo podía creer, ¿no? Nunca se lo pregunté al señor Vizcarra hasta que él llegó a Lima como presidente de la República y él siempre lo negó, él siempre dijo que no. Cuando después pasó el tiempo y la prensa le vuelve a preguntar y después él acepta que sí, ¿no? Entonces, a mí él me decía, por ejemplo, que no, o a otras personas que no, y nos aseguraba que no, ¿no? Pero después en la prensa salió diciendo que sí, ¿no? Que sí lo había hecho porque había omitido decir la verdad porque la señora Keiko se lo había pedido, ¿no? Entonces, son cosas que ya empiezan como que uno mismo a decir, ¿por qué miente tanto? ¿No? ¿Te das cuenta que la persona que te acusaba de haberlo traicionado es una especie de traidor nato? Bueno, en realidad yo podría decir ahora... Él llegó a la fórmula de PPK con la idea preconcebida de serrucharle el piso, como se dice criollamente. Para eso entró. Todo lo que hizo estuvo dirigido hacia esa meta, ¿no? Le tengo un gran aprecio al doctor Pedro Pablo Kuczynski porque lo he conocido, he trabajado en Palacio, lo he visto al doctor y realmente yo siempre he pensado que el señor Vizcarra estuvo haciendo las cosas bien, ¿no? Pero ha sido grande la decepción cuando he corroborado varias cosas, ¿no? Y sí, pues a veces como la hija, porque yo me sentía la hija, él me hacía sentir su hija. O sea, Beto, nosotros podíamos andar por Palacio de Gobierno abrazados como padre e hija y todos lo sabían. Entonces, ¿en qué momento surge ese tema del amor? Bueno, ¿podrías contarnos lo que pasó en la mañana de la muerte del presidente Alan García? ¿Qué estaba pasando en Palacio de Gobierno mientras se llevaba a cabo todo este operativo del Ministerio Público a la casa del presidente García? La prensa adicta a Vizcarra ya tenía la primicia desde las 5 de la mañana, ¿no? Que había una orden de detención. ¿Qué estaba haciendo Vizcarra mientras tanto? Yo llego a Palacio de Gobierno a las 7 de la mañana, normalmente era mi horario de entrada, y siempre que yo llego, o que llegaba, a los 5 minutos llegaba el señor, pero esta vez cuando yo llego 10 minutos antes de las 7 y el señor ya estaba en su despacho y estaba con el televisor prendido, ¿no? Entonces me dice, mira, ¿no? Y estábamos mirando en vivo lo que estaba pasando, ¿no?
Lo único que te puedo decir es que Pero a las es 7 de la frío. mañana estaba a las 7 de la ya mañana, había ocurrido todo. pero estaba pasando eso y él estaba ahí sentado. Yo he llegado a esa hora, ¿no? ¿Cuál era el ánimo? ¿Qué decía? ¿Quiénes Justo estaban? lo que te comento, nunca vi una persona tan fría como él, ¿no? A mí, honestamente, como cualquier ser humano, me causó sorpresa y un poco de pena, ¿no? No sé si al resto, pero a mí personalmente. Pero él era una persona fría. Yo le decía, mire, ¿Frío o feliz? yo podría decirte entre combinado, ¿no? En una combinación. ¿Había una sonrisa en su rostro? No, pero sí una tranquilidad. No, yo lo sentía tranquilo. Una satisfacción. Satisfacción. ¿Sientes que todo Quizás. aquello pudo haber sido planeado por él? No lo sé. No sé. José Domingo Pérez lo visitaba con frecuencia, coordinaba con él. Mira, José Domingo Pérez también me mandó una carta notarial. Ya. Todos esos personajes que tú mencionas han querido, te puedo decir así, arrinconarme con cartas notariales. Tengo así de cartas notariales que he contestado. Yo también. Sí, José Domingo Pérez es uno de ellos, ¿no? Yo la verdad es que lo único que sí te puedo decir es que José Domingo Pérez nunca fue a Palacio. Nunca, o sea, nunca lo he visto yo en Palacio de Gobierno, pero sí, de repente por ahí, ¿no? Como dice el libro y como obra en otras fiscalías, el señor Vizcarra sabe qué lazos de amistad o si lo conocía o no al señor José Domingo Pérez, ¿no? ¿Y tú no lo sabes? No lo quiero asegurar porque como hay varias situaciones hay varias cosas que me preguntas y están en carpetas, están en investigación. ¿Estás impedida de declarar sobre temas que son no controversia judicial? No impedida, pero yo he pasado la situación. Ayer justo he estado en una declaración. ¿Y qué pasa? Que cuando tú hablas, se encargan de repente borrar lo que tú dices, ¿no? O te hacen quedar como una mentirosa, ¿no? O como una loca, o como una dolida, odiadora, ¿no? Esas son las palabras. Entonces, prefiero no hablar esos temas porque Bien. es la fiscalía quien va a sacar su resumen al final, ¿no? Gracias, Karen, por esta entrevista. Te agradezco habernos acompañado esta noche. Yo te agradezco a ti y permíteme saludar a mi madre, que es la que ha padecido todo este tema. Yo lo único que podría dar, el mensaje final que podría dar, es que nunca se rindan, que luchen hasta el final, Beto. Porque yo pensé que todo el mundo se me venía encima porque me sentí sola, pero yo creo que he sido fuerte mirando a mis hijos por la memoria de mi papá. Y te quiero comentar algo chiquito nada más, ¿no? Me dolió mucho un tema, me permites por favor, me dolió mucho un tema cuando estuvimos en Palacio de Gobierno, incluso lloré por este tema. El general Rodríguez, Gastón Rodríguez, ¿no? El general Gastón Rodríguez es invitado por el señor Vizcarra para ser el ministro del Interior, ¿ya? Pero el general Gastón tenía una carrera. A él le frustran esa carrera porque le dicen de que él que él iba a culminar el mandato con el señor hasta el final. Lógicamente el general tuvo que impedir todo eso, acepta ser ministro y a los 3 meses lo sacan. ¿Qué pasa, Beto? Él ya no puede regresar a seguir su carrera como policía, ¿no? Como lo decía, porque él era espada de honor, ya no puede regresar. Le frustran la carrera y yo siento vergüenza ajena porque el presidente de la República le había prometido de que el general terminaba el mandato. Entonces yo ahí fui como que atando cabos, ¿no? Si a él lo traiciona, ¿no? Y traiciona a mucha gente, lógicamente en algún momento me podría traicionar a mí. O sea, ¿quién traicionó? No he sido yo, Beto. Bien. No he sido yo. Gracias, Nuevamente, Beto. muchas gracias, Muchas Karen. gracias a ti, Hasta Beto. una próxima oportunidad. Gracias.
Tu cuerpo necesita generar colágeno y no tomarlo, porque al tomarlo el cuerpo asimila solo un pequeño porcentaje y lo demás lo elimina. Por eso existe Biosil, que gracias a su molécula CHOSA promueve la reactivación de las células de tu cuerpo y hace que genere su propio colágeno. Notarás la diferencia en tu piel, articulaciones, cabello y uñas. Prueba ahora mismo Biosil. Ya volvemos. Calma que te calma con el nuevo Gloranta. ¡Gloranta! ¡Alivia rápido tu garganta!